Bienvenidos al Parque Arqueológico de Ollantaytambo, conformado por diferentes comunidades ancestrales de sangre inca en la cuenca del río Vilcanota y cuenca del río Patacancha. Ollantaytambo con sus ríos, uno sagrado el Wilcamayu y otro que divide en dos ayllus, riachuelos que pasan por toda la ciudadela inca, el Cosco Ayllu con sus calles angostas, casas de piedra aún habitadas por las familias locales, y el Aracama Ayllu, que fue un centro de descanso para el inca y su familia, centro administrativo religioso y de control, con sus huacas, apus, graneros o colcas, imponentes terrazas agrícolas y ceremoniales, cementerios incas, reservorios incas, cataratas, lagunas y muchas maravillas naturales y culturales. Y su majestuoso e imponente atractivo principal, con sus recintos ceremoniales en respeto al cosmos y la naturaleza, como el conocido Templo del Sol, el Templo del Cóndor y demás templos con sus calendarios astronómicos, saiguas, sucancas, intihuatanas, fuentes litúrgicas de agua, andenerías de contención y agrícolas. Dicho lugar donde se realiza el 29 de junio de todos los años el drama Ollantay, una historia de amor, de tradiciones orales andinas y recopilación europea, donde el general Ollanta se enamora perdidamente de la princesa inca. Y en la parte baja, su plaza Mañayracay, que significa Plaza de las Peticiones, donde ahora se ubica el mercado artesanal Apu Pincuyuna, donde se encuentra representado Tunupa o Huiracochán, que trajo semillas y enseñó a cultivar diferentes productos para el consumo humano, como el sagrado maíz, y a sus costados, su centro ceremonial de aprendizaje y los graneros o colcas, donde almacenaban diferentes productos deshidratados, siendo usados como refrigeradores naturales para conservar el producto durante largas temporadas. Queyoracay se ubica a 10 minutos del poblado inca, de camino al cementerio y detrás del estadio. Es una construcción pre-inca que pudo cumplir funciones administrativas y ceremoniales de la producción del sagrado maíz. Se observa un sistema avanzado de andenerías. El Cosco Ayllu, barrio inca, se caracterizó por ser un centro de acopio, un tampu o lugar de descanso, utilizado por personas que venían desde el Antisuyo en busca de intercambio de productos, el famoso trueque. Fue escenario de grandes batallas, rebeliones, resistencias en época inca, pre-inca y post-inca. En la actualidad, el poblado histórico de Ollantaytambo es la única ciudadela inca aún habitada por familias locales en casas hechas de grandes bloques de piedra de época del incanato, donde viven demostrando al turista cómo fue una vivienda inca, cómo vivían en armonía junto a sus cuyes, cómo eran sus cocinas a base de leña, qué productos usaban para sus alimentos, cuáles eran sus instrumentos de cocina, sus instrumentos agrícolas, sus illas, cómo convivían con los machus o espíritus ancestrales. Y en el segundo piso de estas casas, sus alacenas para guardar productos comestibles de reserva. Presentan canales de agua de época inca que pasan al costado y por medio de las casas, que fueron canalizadas, tomadas del río Patacancha, que sirvió para el consumo humano, lavarse el cabello y diferentes usos sostenibles para la época. También podremos apreciar las hermosas puertas de doble jamba y sus dinteles y figuras de animales en las paredes de las casas de piedra y lugares donde se elaboraban la chicha de jora de maíz blanco, que se identifican por tener fuera de las casas el famoso pendón, que son banderas que en la punta tienen un trapo o plástico rojo, sinónimo de un ajahuasi o chichería. La plaza principal de Ollantaytambo, con su árbol de olivo en el medio, una reliquia que fue introducida por los hacendados. Los abuelos cuentan que este árbol tuvo historias donde las parejas frecuentaban a tener sus amoríos, ya que antes la luz en el pueblo no existía. La plaza es escenario principal de diferentes festividades religiosas muy importantes de fe y tradiciones ancestrales, como el Señor de Choquequilca, que se realiza todos los años en Pentecostés, el Huatacayari, el 1 de enero como inicio del año, Bajada de Reyes, que empieza el 5 de enero y como día central el 6 de enero, el Chutanacu, que se festeja en carnavales, la festividad del distrito de Ollantaytambo por su fundación política, el 28 y 29 de octubre, en la comunidad de Piri, tradiciones festivas donde las comadres se insultan en quechua, la fiesta de compadres en la comunidad de Marcacocha y demás festividades importantes. El mercado local con su primer piso de sección verduras y carnes, el segundo piso de venta de prendas de vestir y diferentes materiales, el tercer piso, sección de alimentos, caldo de gallina, caldo de panza, desayunos y almuerzos, jugos.
A 5 minutos de caminata fuera de la población, donde ingresan los carros, podemos observar un muro con 100 hornacinas, que fue parte de un recinto de control y descanso para los que ingresaban a la yacta inca. A continuación, sigue Punku Punku, ubicado a 10 minutos del poblado. Son 2 puertas de doble jamba, fue la entrada principal a la yacta inca de Ollantaytambo. Continuando por la entrada principal a 5 minutos, se ubica Inca Pintay, denominado así por las 2 pinturas rupestres en la parte alta del primer inca y su colla, cumpliendo la función de aduanas, vigilancia y control de acceso a la yacta inca. A 10 minutos caminando fuera de la población, encontramos el puente de bases incas, que son piedras gigantes bien talladas de más de 1 tonelada de peso, resistiendo la fuerza del río a lo largo del tiempo. Inti Punku, Puerta del Sol, ubicado en la cumbre de la montaña, a un par de horas del poblado histórico de Ollantaytambo. Tiene una vista imponente del Nevado Apu Huacayhuilque o Nevado Verónica y parte del Valle Sagrado de Ollantaytambo. Es una puerta de conexión espiritual, de diseño y protección de la yacta, que fue parte de un recinto que colapsó en el tiempo, con hornacinas en su interior, orientadas a la salida del sol el 21 de junio. La cantera de Cachecata. Podemos ver grandes piedras a medio cortar y pulir, evidencia del tallado para construir grandes complejos arquitectónicos, y en las rocas de gran tamaño se pueden ver chulpas o nichos donde se encontraban restos humanos. Al mirar fijamente las andenerías de la parte baja, se produce una ilusión óptica, observando la pirámide de Pacaritán. Es un reservorio de época inca que surge del subsuelo, denominado piscinas incas. Actualmente se sigue utilizando para irrigar las andenerías de la parte baja, para la producción del maíz y utilizado por la gente local y turistas como piscina. Chocana, que significa donde se arroja o derriba, fue una pucara. Se ubica del lado opuesto de Río Vilcamayo, frente de Inca Pintay, a 15 minutos de caminata fuera de la población de Ollantaytambo. Cumplió la función de vigilancia y control de acceso. En medio de unas andenerías incas podemos observar una cueva formado por 2 piedras gigantes y en su interior una roca natural y el tallado del símbolo que representa a Huiracocha, la chacana, y enfrente su hornacina ceremonial de doble jamba. Maqueta Inca, denominación actual, ubicado a 30 minutos de carro desde Ollantaytambo. Probablemente fue una huaca tallada en piedra de los primeros habitantes, donde se almacenaba agua sagrada de las lluvias. Las cataratas de Peronillo tienen una caída aproximadamente de 100 metros de altitud. Maravilla natural, ubicado en la comunidad de Pacha, a 40 minutos aproximadamente en carro y 20 minutos de caminata. Y para los amantes del trekking, 2 horas aproximadamente en forma ascendente, disfrutando del aire puro y la naturaleza. Y en la cima de las cataratas se ubica un tampu con su propia huaca, denominado Racaipata. El Inca Avalanche es una competencia de bicicletas de montaña en estilo downhill, donde todos los deportistas vienen a disfrutar, simulando una avalancha en el Abra de Málaga, que se ubica al pie del Nevado Huacayhuilque, que significa lágrimas sagradas. Es organizado por los jóvenes ollantinos de la Asociación Ollante Extremo sobre Ruedas, el mes de abril de todos los años. Otro circuito turístico muy importante es con dirección a la cuenca del río Patacancha, donde se ubican las comunidades incas vivientes, gente nativa que vive demostrando sus tradiciones ancestrales, su forma de vida saludable en relación y respeto a la naturaleza, con el uso de sus vestimentas típicas que ellos mismos lo realizan. Una de estas comunidades es Patacancha, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente a 1 hora en carro desde Ollantaytambo. Otra comunidad es Huillo, a 3.400 metros aproximadamente, a 40 minutos en carro desde Ollantaytambo. Estas 2 comunidades son las más tradicionales y se subdividen en otras subcomunidades con diferentes nombres, así como por ejemplo Huillo Alto, a 3 horas de forma ascendente desde Huillo, y diferentes comunidades tan importantes como estas, donde podemos apreciar festividades religiosas que se juntaron del choque de 2 culturas para no perder nuestras raíces, y tradiciones andinas como el Aini, la Mita y la Minca, como por ejemplo en la comunidad de Marcacocha se realiza cada 2 años el repajado, que consiste en retechar la iglesia de Marcacocha con la ayuda de todas las personas, donde se encuentra custodiado el niño Melchor de Marcacocha, que apareció hace muchos años jugando con los niños de esta comunidad y ahora venerado y apreciado por la comunidad. Esta tradición es parte del Aini, que significa la reciprocidad, la ayuda mutua entre personas. En la misma ruta, a 30 minutos en transporte desde la yacta y a 2 horas aproximadamente de caminata, está Pumamarca, que probablemente fue un tampu pre-inca e inca para dicho sector de control ceremonial y administrativo de la producción de la zona, y muchos lugares con andenerías de cultivo en toda la montaña, ríos, lagunas, cataratas y demás lugares de mucho interés, donde podrás realizar diferentes actividades turísticas tradicionales y de aventura, como paseo a caballos, caminatas, paseo en bicicletas, en moto, en cuatrimoto y en carro,
que muy pronto estaremos documentando e investigando. Les invito a que me sigan en mi canal y ayuden a crecer nuestra comunidad científica, ya que somos jóvenes que recorremos los Andes en busca de nuevas aventuras. Suscríbete y ponle like si te gustó. El Valle Sagrado de Ollantaytambo, conformado por Vilcamayu, que significa río sagrado, una de las principales venas de la cadena montañosa de los Andes, fuente de vida.